tal? Buenos días. Estamos en la decimoquinta clase de pintura de la caja previsional. Y bueno, para hablarles un poquito de lo que les estuve comentando cuando hicimos la clase Zoom, lo que vamos a ver ahora es algo que hacíamos en la universidad, que eran caminatas perceptivas. Eh, bueno, yo no sé si por ahí están saliendo a caminar un poco. Y en estas caminatas lo que hacíamos era tratar de memorizar todo lo que había en el camino, por ejemplo, de acá a 2 cuadras. Y después, mira, yo lo hago algunas veces caminando por el centro y voy diciendo a este local, y llego a mi casa y hago una especie de rompecabezas y viendo cada local, ¿no? Yo lo hacía eso mucho cuando era jardinero y me acordaba bien de cada jardín, qué cosas, qué plantas tenía, qué árboles tenía esa casa, como para comenzar a llenarme de información. Esto es a nivel naturaleza, ya vimos lo que pasa y el estudio con los animales, para después aprender la forma y más o menos cómo va a ser la estructura ósea o el esqueleto de este animal para después ya saber y poderlo hacer de memoria. O si yo voy a dibujar algo muy rápido, yo ya lo tengo internalizado a esa forma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, que después se lo voy a mostrar y explicar, es salir a caminar, tratar de memorizar plantas, ver cómo son, cómo es la forma madre que les enseñé a nivel geométrico. Y lo que vamos a hacer va a ser elegir un árbol, o una planta o cualquier otro objeto, si es que no tenemos ahí a mano, salir, o no tenemos patio. Entonces va a ser elegir una planta, un árbol o un objeto, y después lo que vamos a hacer va a ser un proceso morfológico. Va a ser cambiar la forma o la estructura de ese objeto después de varios ensayos. O sea, yo les voy a exigir mínimo para este ejercicio, para esta clase, tres, eh, tres dibujos o pinturas que me muestren el proceso primero de cómo es la... Uy, estoy manchado de pintura de ayer. Cómo es que elegí yo, que tratar de hacerlo realista y después ir descomponiéndolo. Análisis morfológico que vamos a hacer, vamos a tener bien en cuenta las proporciones que va a tener este objeto. eh, Vamos a tener en cuenta el ritmo que tiene, y al igual cuando salen las ramas en las plantas o las hojas, tienen un ritmo. Eso ya lo habíamos visto el año pasado, no sé si se acuerdan cuando vimos la medida áurea en la naturaleza. Todo tiene como un orden, una frecuencia, ¿no? Entonces también el ritmo, la frecuencia y después, perdón, estoy incómodo con la ya. Y después tener en cuenta todo esto, o sea, sería desmenuzar ese objeto o esa planta, y después vamos a hacer un objeto nuevo. Ya ahí se los voy a mostrar. Es como un proceso de deconstrucción y construcción. No es difícil, sino que lo bueno es que hay que dejar volar la imaginación y puede ir para cualquier lado este dibujo o pintura. Eh, lo bueno es que yo puedo ir, cuando no tengo inspiración, ir jugando con elementos para ver si voy a crear una nueva o un nuevo objeto. O después, como pasó en la época dadaísta, nacieron, ya se acuerdan que les conté que eran los ready-made. Los ready-made eran
una, una combinación de objetos que ya estaban hechos, o sea, sin tener un hecho artístico, sin haber sido hecho con un fin artístico, sino que se agarraba una silla, un banquito y se le ponía una rueda de bicicleta arriba. Era como reinventar lo que ya estaba hecho, reubicarlo y luego llevarlo a la categoría de obra de arte, ¿no? Que al principio lo raro de estas vanguardias, que lo interesante es que esta vanguardia se quiso burlar y decir esto no va a estar en el museo, somos anti-museo, y terminaron estando en el museo con el tiempo. Entonces fue rara esa manifestación. También tenía que ver mucho el entorno, lo que pasaba, estaban en la Primera Guerra Mundial y posguerra mundial, el mundo estaba revolucionado y el artista, como le había contado, estaba supeditado a que si hacía bien las cosas era aceptado por la galería, si no, se moría de hambre. Entonces ellos fueron contra este grupo de los, por así decirlo, buenos pintores y desmitificaron este sentido del arte, que si pintabas bien y bonito era aceptado y si pintabas raro no entrabas ni a los salones y no tenías posibilidad tampoco de venta. Entonces, bueno, vamos viendo cómo el, el, todo lo que pasa a nivel social, económico y religioso va a ir limitando en el transcurso de la historia el hacer artístico. Entonces, nosotros hoy día, vuelvo a repetir, como somos libres, ¿qué podemos hacer? Entrar a jugar de otra forma y hasta se han creado vanguardias acá, como Petoruti, que terminó siendo valorado y muy apreciado en Europa, y después sí se lo valoró acá. Es como que podemos seguir creando y haciendo cosas, no está todo hecho, a eso es lo que voy. Entonces, estos trabajos que van a hacer tienen que ser hechos de una forma bien lúdica, algo que no pasaría. Por ejemplo, ya les voy a mostrar, hoy voy a trabajar con carbonillas como para hacer algo más suelto, más rápido. Y bueno, después también les voy a mostrar una pintura que viene en proceso acá en el taller, que no sé si la arruiné o no. Cualquier cosa me avisa. Yo les voy a ir explicando más o menos cómo es este proceso morfológico, que por ahí a nosotros nos hacían hacer una caja realista, torsionarla, hincharla, estrujarla, o una botella igual. Son ejercicios muy interesantes para no solo ver en la realidad como cuando yo a una botella blanda la retuerzo, sino que nos sirve para después pintar. Si yo quiero hacer un brazo retorcido, ya sé cómo van a ser las líneas. Ver la naturaleza, hay formas muy variadas, desde un cactus hasta un árbol. No es lo mismo un ciprés que si tengo un siempreverde o un álamo o un eucalipto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Uno de los mayores ejemplos fue Mondrian en la historia, que él agarró, para antes de llegar a esos cuadrados de colores bien sintéticos, él antes estuvo trabajando sobre un árbol y fue haciendo distintos procesos. No fueron tres, fueron como 20 o 30 lo que pude ver. Este fue un caso hecho en pintura, ¿no? Está todo en el Museo de Amberes, ahí en Bélgica. Eh, entonces, todo lo que yo puedo ir transformando, no solo va a activar y despertar la creatividad, sino
cuál va a ser la forma que la parte de la inteligencia nos va a ordenar. O sea, yo tengo pasión y razón. La pasión, yo elijo algo, un objeto porque me gusta, y después al analizarlo con la razón, yo lo voy a ir ordenando y desordenando, como yo quiera. Entonces vamos a ir trabajando con los dos, por así decirlo, con los dos hemisferios, desde lo racional a lo supersensible. Eh, Todo esto nos va a llevar a que podamos hacerlo sin tanto autocuestionamiento. Entonces, acá exijo muchísima libertad bueno, entonces por eso también les digo un solo objeto. Ahora ya les voy a pasar a mostrar el porqué de esta elección. Este ejercicio, eh, lo que le había dicho, ¿no? Por ejemplo, yo voy y memorizo más o menos la forma que va a tener este árbol, más o menos, ¿no? O voy a memorizar cómo es más o menos la agujereadora de acá de mi abuelo, que después tiene, bueno, varias formas. Esta es una para concreto, bien fuerte y grande. Entonces yo lo que podría hacer con esto, o por ejemplo otro elemento complejo, o podría agarrar básicamente, eh, eh, no, ahí, agarrar una simple casa, aunque parezca infantil, pero el proceso morfológico de cambio es de estudio primero, de qué cosas, qué elementos voy a tener, y después puedo ir probando para qué lugar lo voy a ir llevando, ¿no? Si tengo esto primero, yo podría pasar si es el caso del árbol, el estudio del árbol, yo podría tener, bueno, ya tengo más o menos la forma. Bueno, por ahí, más o menos. Y yo podría trabajar con las ramas, viendo cómo es la estructura primaria del árbol, es lo que va a tener todo el follaje, ver para dónde, cómo salen esas ramas. Ahora se puede estudiar porque estamos en invierno, entonces ya se han caído las hojas. A este mismo árbol yo podría llevarlo, por ejemplo, a algo blando, ¿no? En vez de hacer rectas, trabajarlo bien, mucho más, de una forma, por así decirlo, más orgánica, y lo voy a ir sintetizando, que fue más o menos lo que hizo Mondrian. Pero después a esto también lo puedo llevar yo a algo sintético y geométrico. Y poder decir, yo voy a usar solo ortogonales, no voy a trabajar con diagonales, entonces lo voy a ir transformando a este árbol, y llevándolo a una síntesis. Yo podría, más o menos, sería algo de lo que pasó con Mondrian. Eh, ¿Ven? Yo puedo jugar y eliminar algunas que me sirven y decir, bueno, esta va a ser así, llega hasta acá, esta va a ser así. Entonces yo ya ahí tengo de esto,
Yo puedo ir para este lado o para este lado. La otra también podría ser sintetizarlo, ¿no? Donde tengo follaje y llevarlo a una síntesis con círculo y decir, bueno, este es el árbol sintetizado. Después, ¿qué puedo hacer con esto? En la otra, ahí vamos a ir trabajando. Yo les voy a mostrar todos los objetos. De tener esto, ¿qué fue lo que hizo Mondrian? Lo organizó, es como si hubiera hecho zoom a una parte le hago un zoom y la llevo acá. Entonces también ya voy dejando de lado cosas, descomponiendo y teniendo en cuenta qué fue lo que elegí, ahí ya puedo ir, fíjense cómo se fue transformando de acá a acá, hice un zoom o no, o esto mismo lo puedo ordenar eh, en una hoja, como si yo hiciera esto, ¿no? Esta línea no, yo podría llevar esto mismo o un zoom que me interese, o un zoom. Vamos a estar acá. Después de esto, también puedo ir o agregando de una forma aleatoria, como yo vaya queriendo, o sintetizando. Yo puedo complejizar este y llevarlo a otro, o puedo sintetizarlo. Y si se animan, pueden llegar a sombrear algunas zonas que les interese o trabajar con colores. Es como eh, para darle un poquito más de carácter al trabajo. O sea, yo mínimo necesito a ver ahí, uno, dos, tres o cuatro. ¿Entienden a dónde? Coco, basta, basta. Disculpen que es muy, ¿no? ¿Qué podría pasar con esto? ¿Qué podría hacer con este taladro? A este taladro yo podría agarrar y descomponerlo y decir, bueno, yo tengo esto por un lado, este es el eje por otro lado, la punta que agarra la mecha por este lado, el mango, sí, lo que sería el mango, a ver, para agarrar con el botoncito. Esto que es de metal, lo llevo acá. Y esta parte que tiene, bueno, que capaz que es una sola, no son las partes desarmables. Yo puedo tener esto así. Y con esto armar algo, un objeto o una composición. Si yo podría tener, lo vamos a llevar por acá. Y lo voy a poner así. El botoncito lo voy a poner acá en vez de... Esto lo voy a pegar acá. ¿No? Y a este lo voy a poner acá tocando el borde. Este chiquito lo puedo poner por acá. Ese lo voy a poner por acá. Y este lo puedo mandar ahí. ¿Ven la composición que hice con toda la desestructuración? O sea, el proceso morfológico. 1, 2, 3. Mínimo. Estaría bueno que se pongan a jugar con algo. Elijan algo medianamente complicado para que, salvo que una taza, la taza es muy simple. ¿Qué podría hacer yo de cambio? O capaz ponerle el asa acá. Pero bueno. eh,
Por eso estaría bueno que tenga varios elementos ese objeto, o el árbol que más bien sea complicado. Un árbol con mucha, que sea tupido y más o menos que tenga una forma interesante para poder descomponerlo, ¿no? Y si yo paso de con la casa, ¿qué podría hacer también? Podría decir con la casa. Con la casa yo tengo el techo, que lo sacaría por separado. Lo dejaría por separado. Tengo la puerta, la ventana, una pared, otra pared, que es lo que veo, con el hueco de la ventana. Y la chimenea por otro lado. Entonces yo puedo volver a armar esto y decir, bueno, al techo, acá lo voy a poner por acá. Si yo tengo la hoja, digo, bueno, esa pared la voy a hacer aparecer por acá. Y la voy a tener por ahí, ¿no? A esa ventana la voy a poner acá. A la puerta la voy a pegar acá. Eh, Después puedo poner el techo donde yo quiera. Por ahí. Y después la chimenea, si quiero, la puedo poner acá. Y me queda la... ¿Qué más? Esa pared. Y esa pared la podría hacer pasar por atrás, por ejemplo. Ven, yo hago una nueva composición con todos los otros elementos. No importa que no quede casa, sino que el juego es armar algo nuevo con esos elementos. Sí, reitero, así vamos a hacer. Voy a elegir un elemento, ya sea un árbol o un objeto cotidiano o una casa o lo que yo quiera, más bien que estaría bueno que sea un poquito complejo. Después de eso yo voy a ver su estructura, ¿no? Voy a ver cómo lo voy a entrar a, a descomponer o a sintetizar. Después veo cómo yo descompongo el objeto, armo uno nuevo. Acá estaba esto de lo que llegó el árbol. Fíjense lo que llegó el árbol. Y esto es con la casa. Entonces, lo importante de este trabajo es, importa mucho el trayecto que voy haciendo. Por eso, si hacen falta 5 dibujos, buenísimo. Puedo ir a esto mismo, después transformarlo y sintetizarlo otra vez, eliminar líneas o detalles, o, o puedo trabajar reordenándolos y poniéndolos de otra forma. A esto lo pongo en otro lado, a armar la máquina de otra forma, por así decirlo. Entonces, esto nos va a ir llevando a este proceso morfológico, a después investigar sobre un tema que yo quiero. Eso es lo interesante. Y, más o menos entendieron el ejercicio, es simple, pero complicado lo van a morder ustedes. Eh, con esto, ya después si yo no tengo la idea de qué hacer, por ahí puedo buscar en la memoria esas imágenes que yo hice en esa caminata perceptiva. La flor pájaro, la estrilicia la hoja es así, tiene una altura así, la flor sale tanto. La estructura de una rosa que tengo en el patio. Bueno, o agarro una planta un poco más complicada
También puedo agarrar objetos, si tengo una sierra, una máquina. eh, Puedo agarrar un auto y desarmarlo y volver a armar otro objeto. Es muy libre. Y lo interesante y que se van a sorprender es a dónde voy a llegar, que nunca se sabe. Sé que puedo partir de algo, pero después se va a ir transformando, va a ir cambiando la forma. No vamos a pensar en la función, si puede servir o no, sino que sea una nueva forma, que parta de nuestra imaginación con un detonante, un disparador. Entonces, bueno, agradezco mucho los saludos que he recibido en este tiempo. Veo que están trabajando. No se hagan problemas, como les digo siempre, si no llegan a cumplir en tiempo las clases. Ustedes vayan mandando lo que estén haciendo. Y no importa si es una pintura personal, también vayan mandando. Sea lo que sea, un dibujito, dos, tres líneas en una servilleta, a una tela de 3 metros por 3 metros, manden lo que estén haciendo. Así yo puedo ir siguiéndolo y apoyándolo en lo que ustedes elijan. Desde ya les mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias a la caja por este espacio. Y bueno, espero que la pasen lindo este finde, que va a estar un poquito más calentito. Les mando un gran abrazo, muchas gracias.